Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de marzo de 2025. Quiero contar el testimonio de Momentos a Solas con Cristo en formato de retiro espiritual organizado por la Iglesia de Villa Urquiza, Buenos Aires, este, mm, para este fin de semana del 29 de marzo. Primero que todo, este fue el momento a solas con Cristo que más disfruté de los que vengo dando, que tampoco son tantos, deben ser unos 10 más o menos. Pero este fue muy especial porque primero fue el primero al que me han llamado para hacer en formato retiro. Todos los otros habían sido en formato de media semana de oración. Lo primero de todo es que cuando iba a dar este momento a solas con Cristo, empezaron a haber en las semanas previas bastantes batallas espirituales en mi vida. Y empezaba a ver cómo básicamente tenía que profundizar mi relación con Jesús y mantenerme firme para estar preparado y poder ser usado cuando vaya. Lo que pasó también es que tenía la plena convicción, y lo hablaba con Jesús, de volver a repasar cada uno de los momentos y la vigilia. Si bien yo para cada momento a solas con Cristo vuelvo a darle a Jesús cada uno de los momentos y la vigilia, en este tenía la plena convicción que tenía que ir mucho más a fondo. Es decir, explicar mucho más profundamente cada momento, reestructurar todos los testimonios de todos los momentos e incluso que la vigilia realmente vaya mucho más profundo de lo que lo venía haciendo. Tenía la plena convicción que tenía que buscar nuevas analogías, que tenía que dar más ejemplos y sobre todo que tenía que contar distintos testimonios más allá de mi testimonio personal acerca de cada uno de los momentos y de cada etapa en la vigilia para que se pudiera entender bien la vigilia, que es algo que siempre me costó años disfrutarlo y entenderlo. Entonces, bueno, empecé a armar en casa los momentos desde cero, repasándolos, respetando la estructura, pero cambiando todos los testimonios, analogías, ejemplos, etcétera. Y la verdad que cuando terminé de dárselo a Jesús, tenía em, la plena convicción de que iba a ser muy especial este momento a solas con Cristo. Y tenía la gran esperanza de que las personas que participaran entendieran lo que estaba diciendo y que por sobre todas las cosas pudieran practicarlo y disfrutarlo. Ya cuando fui, pasó algo muy especial. Hacía poco había meditado sobre este episodio en el cual estaban los discípulos en la barca y venía la tormenta y Jesús dormía plácidamente y tranquilo porque confiaba en el cuidado del Padre. Y cuando estaba meditando en esta historia, tenía la plena convicción que Jesús estaba pidiéndome que la atesore en mi corazón para recordarle en algún momento donde yo pasara esa situación parecida a la de los discípulos en la barca. Y resulta que cuando iba en el avión a la ida desde Córdoba hacia Buenos Aires, el clima acá en Córdoba había estado lluvioso hacía muchos días. De hecho, pude con lo justo, con cortes de luz de por medio incluso, lavar la ropa para poder llevar al retiro espiritual. Y el clima estaba bastante feo. Y cuando estaba llegando el avión a Buenos Aires, empezaron a haber turbulencias constantes. Y a mí no me gustan las turbulencias. Me ponen bastante nervioso. Pero cuando estaba en las turbulencias,
Jesús trajo esa historia de la barca a mi mente. Así que simplemente puse los ojos fijos en Cristo pensando en que Él tenía todo bajo control. Y al pensar en Él y al meditar en esa historia pude ir tranquilo en el avión. Recuerdo que la chica al lado mío a la izquierda se comía las uñas constantemente durante las turbulencias y el muchacho de la derecha se agarraba la cabeza. Y yo, gracias a Dios, estaba tranquilo, pero tranquilo cuando empecé a meditar en esta historia y cuando empecé a pensar en Jesús, ahí es cuando vino la tranquilidad, no antes. Antes había venido el nerviosismo por las turbulencias. Otro evento maravilloso fue que yo temía que estuviese lloviendo todo el fin de semana o que estuviese todo nublado y fuera un rocío constante o lluvias intermitentes y que eso perjudicara el poder orar en la naturaleza o poder hacer la vigilia afuera. Y no solamente por el tema de la lluvia, sino también por el tema del frío. Y cuando llegué estaba medio lluvioso, estaba medio feo el clima. Incluso cuando empezamos a hacer el primer momento, estaba como ahí de llover. Pero resulta que después el clima se transformó completamente. Se fueron todas las nubes, no llovió, la temperatura se levantó, a pesar que cuando yo había visto el pronóstico del clima iba a llover todo el tiempo. Y la verdad que Jesús nos regaló unos días maravillosos. En los momentos de testimonio, una hermana que pasó a contar dijo que cuando vio el primer día bastante feo, se puso a pedirle a Jesús que cambiara el clima, que él podía impedir que llueva. Y fue maravilloso porque eso pasó. Cuando terminó el retiro, pudimos irnos. Y recién cuando nos fuimos empezó a bajar la temperatura, empezaron a aparecer las nubes y en algunos lados llovió muchísimo. Incluso nos tocó en un momento cuando ya nos íbamos en el auto. Así que fue maravilloso cómo Jesús nos regaló ese clima hermosísimo. Por otro lado, como dije, en cada uno de los momentos y las prácticas fue maravilloso poder darlos al nivel de detalle que Jesús me había pedido que los dé. Y realmente veía los frutos en la gente entendiendo las explicaciones, veía los frutos en la gente practicando. Y ya a medida que iba conversando con ellos me iban contando sus experiencias y estaban teniendo experiencias muy, muy lindas y profundas. Una impresión que tuve muy fuerte cuando estaba yendo al retiro era el de dejar de forma explícita que yo estaba disponible para cualquier pregunta, cualquier comentario o cualquier charla que tuviera que los hermanos quisieran tener. Que no molestaba el que me pregunten, el que me busquen o el que me consulten, sino todo lo contrario. Y si bien a mí me gusta que lo hagan, era muy claro Jesús diciéndome que lo haga explícito, porque a veces la gente no sabe. Entonces por las dudas lo dije. Y fue muy lindo porque durante todo el retiro empezó a venir a buscarme gente, a contarme muy lindas historias, a hacerme preguntas muy, muy buenas y profundas sobre el tema de la práctica y a sacarse un montón de dudas. Y se veían las sonrisas, el hecho de que entendían y el hecho de que se disipaba esa duda de la mente. En la vigilia incluso pasó algo muy especial. Todos los bloques entraban casi matemáticamente. Es como que los tiempos estaban siendo espectacularmente dirigidos por Dios porque en los cálculos que yo iba haciendo de tiempo, todos los bloques entraban perfecto para llegar a las 4 horas de vigilia. Y resulta que cuando estaba cerca de terminar la vigilia, empecé a tener una impresión constante de que tenía que agregar un bloque al final de intercesión
y para eso juntar dos bloques que vendría a ser el anteúltimo y el antepenúltimo. Y yo no quería hacerlo porque quería hacer la estructura exacta, no juntar dos bloques. Pero era tal la impresión y fue tan fuerte durante 3 bloques en las partes de oración, que entonces digo, bueno Jesús, si tengo que hacerlo, lo hago. No entiendo por qué, pero lo hago. Entonces junté 2 bloques, agregué un bloque de intercesión al final, y cuando terminó la vigilia y las personas luego en el quinto momento empezaron a testificar de cómo les había ido en los momentos o en la vigilia, muchísima gente contó cómo el bloque de intercesión fue realmente increíble. La cantidad de personas por las que intercedían, las personas que se le venían a la mente para pedir por ellas, a veces seres muy amados, a veces enemigos, pero hubo ese patrón y ese común denominador que el bloque de intercesión, Dios obró grandemente con muchas de las personas que estaban ahí. Era un patrón común. Y ahí entendí por qué era tan insistente Jesús en agregar ese bloque al final. En lo personal, nunca en todos los momentos soles un Cristo que hasta ahora he dado, que tampoco han sido tantos, pero nunca había escuchado tantos testimonios, tantas personas que pasaran a testificar e incluso personas que, conociéndolas, son muy tímidas y quisieron pasar igual. Y fue realmente maravilloso y profundo lo que contaban. Incluso con una de ellas que pasó a testificar, me pasó un evento que lo podría llamar como sobrenatural, increíble, muy lindo. Yo estaba viendo a esta persona testificar y empezó a pasar algo alrededor muy, muy extraño, pero muy bonito. Empezó a, Empecé a ver como que el pasto se empezaba a poner blanco y la vegetación que estaba alrededor también. Como que empezaba a adquirir un brillo diferente, pero parecía hasta de nieve. Y yo pensé que al principio, cuando me estaba pasando eso visualmente, que únicamente era en la vegetación alrededor de esta persona, yo empecé a abrir y cerrar los ojos porque pensé que quizás o se me estaba nublando la vista o algo me estaba pasando. Movía los glóbulos oculares y abrí y cerraba los ojos, pero no pasaba nada. Seguía viendo como si un haz de luz rodeara a esa persona en particular que estaba testificando. Me quedé un rato mirando, sentí una paz increíble y mientras esta persona testificaba, yo en mi mente le decía a Jesús que qué bonito lo que me estaba pasando, qué bonito lo que estaba viendo. Y era algo especial sobre todo para esa persona. No sé describir qué era ni qué significa, sinceramente no lo sé. Creo que uno puede teorizar, pero no tengo una respuesta certera. Y cuando esta persona terminó de testificar y se fue a sentar, eso maravilloso cesó. Pero es un recuerdo realmente muy lindo que me quedó y que no quiero no compartir. También algo muy bonito que me sucedió es que, como siempre, a mí me gusta cada tanto ir haciendo em, un balance, o mejor dicho, preguntándole a Jesús qué cosas de las que estoy haciendo Él quiere que siga haciéndolas y cuáles no. Y yo tenía esta pregunta, si tenía que seguir compartiendo los testimonios, estaba casi seguro, pero quería que Él lo diga. Si tenía que seguir haciendo los audiolibros, lo mismo. Y tenía varias preguntas con respecto a muchas cosas. Y fue increíble porque, sin preguntarlo, se me acercaron muchos hermanos a manifestarme las respuestas sin ellos darse cuenta que yo tenía esas preguntas. Así que Jesús contestó y confirmó a través de varios hermanos cuáles son los temas en los que tengo que continuar
compartiendo y profundizando. Así que para mí eso fue una respuesta maravillosa, como un regalo de Jesús al haber ido. Y por último, lo más lindo que también me llevo fue que al ser tan minucioso con cada instrucción de cada momento acerca de qué realmente significa abrir el corazón, hacerlo bien práctico, qué realmente significa la permanencia y al hacerlo bien práctico, cómo es realmente la meditación bíblica y yendo mucho más profundo a cómo es, cómo practicarla y dar herramientas para llegar a disfrutarla. Y también dar mayores cantidad de tips y de testimonios acerca de principios para reconocer cuando Dios se comunica con nosotros, sumado a lo mismo con cada ítem de la vigilia, ejemplos, que sí es cada cosa y que no es, para que se vea bien el contraste. Vi que Jesús realmente obró grandemente a través de esas instrucciones, porque mucha gente se me acercó y me decía que con esos detalles terminaron entendiendo lo que quizás por mucho tiempo no habían entendido tan bien, ya sea acerca de la meditación, acerca de algún aspecto de la vigilia, etc. Y entendí que ahí Jesús había obrado. Y entendí que finalmente había sido Él el que realmente quería profundizar en cada uno de los momentos mucho más abajo de lo que normalmente yo lo venía haciendo. Así que cuento este testimonio para gloria de Dios, cuento este testimonio porque creo que el aprender a explicar las cosas a través de analogías inteligentes y simples y aprender a explicar las cosas para que las entienda un niño de 5 años, con ejemplos, analogías, experiencias propias, etcétera, realmente creo que es la forma correcta para que la otra persona no malinterprete lo que uno dice y termine entendiendo lo mismo que uno está queriendo decir de acuerdo a lo que hay en su mente. A veces uno tiene en la mente una cosa, trata de comunicarla con palabras, lo cual ya es una especie de filtro porque disminuye un poco la calidad de lo que uno piensa. Entonces es sumamente importante escoger cada palabra y frase para explicar lo que uno quiere decir y que no se malentienda. Porque no hay peor cosa que practicar algo que uno no entiende por qué tiene que hacerlo, o cómo tiene que hacerlo, o cuál es el beneficio de hacerlo, o practicar algo que uno entendió mal.